Se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. La palabra del Señor dice así: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que vuestros ánimos no se cansen hasta desmayar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, pido, Señor, que me llenes con la unción fresca de tu Espíritu Santo, sin la cual nada puedo hacer, Señor, para predicar tu palabra. Señor, inspírame, administrame, lléname de esa gracia, de esa unción, de ese fuego de tu Espíritu Santo, Señor, para predicar tu palabra. Señor, glorifícate, porque solamente tuya es la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Que la unción, el poder de tu palabra se encargue, Señor, de edificar, exhortar, consolar, obrar de acuerdo a tu voluntad. Usted que conoce la necesidad de cada hombre, mujer, que usted conoce esa mente, ese corazón de cada hombre, Señor. Háblalo a través del mensaje de tu palabra. Usa mis cuerdas vocales y que yo sea un canal de bendición en esta hora. Y te doy gracia y declaro bendición y desato bendición. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Amigo y amiga, podemos ver aquí en la palabra en el libro de Hebreos o carta a los Hebreos, escrito por el apóstol Pablo, uno de los últimos apóstoles. Y aquí la Biblia dice: puesto los ojos en Jesús. El apóstol Pablo, en su vivencia propia vivida, ¿por qué dice puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe? Porque el apóstol Pablo, no siendo el apóstol Pablo, él estaba puesto primeramente, sus ojos puestos en la ley de los sacrificios, en la ley del Antiguo Testamento, en la ley que dejó Moisés. En él estaba el apóstol Pablo puesto sus ojos. Por eso que el apóstol Pablo, conociendo la palabra, era un hombre que tenía a cargo muchos hombres mercenarios. Era, mejor dicho, era un asesino. Mire, usted puede ver ahí en la palabra del Señor que el apóstol Pablo, siendo conocedor de la palabra, conociendo la palabra, asesinaba y mataba personas solamente por el hecho de hablar del Evangelio y hablar de Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo era un cristiano, mejor dicho, cristiano hoy en día nos llamamos porque somos seguidor de Jesucristo. El apóstol Pablo era un seguidor de la ley, pero conocía los mandamientos, conocía la palabra. Pero todo fue cuando él tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo se convirtió en un cristiano seguidor de Jesucristo y se convirtió en el apóstol Pablo. Y por eso él ya convertido a Jesucristo, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué el apóstol Pablo dice esto? Porque, amigo, para comenzar este mensaje que estamos traduciéndolo en este momento a ustedes, el apóstol Pablo dice esto porque a través de su vivencia del apóstol Pablo, él se encontró con muchos llamados evangélicos y llamados de la ley. Y en ese tiempo el apóstol Pablo estaba en la religión de los fariseos, de los saduceos, de los hebeos y un montón de religiones que cada uno hablaban de Dios a su manera y a su forma y como ellos creían. Usted puede ver en la palabra que un grupo de los fariseos decían que habían ángeles, otros decían que no habían ángeles, otros decían que existe el cielo, otros decían que no, como hoy en día se ve un montón de religiones y denominaciones y congregaciones y todos tienen una Biblia de una manera y de otra manera y todos creen a su forma, pero no se someten a la verdadera palabra y no se sujetan a lo que dice la Biblia, sino se someten a enseñanzas no más de hombres. Por eso que el apóstol Pablo decía: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque el hombre va a fallar, el hombre va a cometer errores, el hombre hasta va a pecar. Usted ve el apóstol Pablo, conocía la palabra, sabía
que la Biblia dice que no matarás a tu prójimo, y él lo mataba. Entonces, ¿qué estaba haciendo él? Estaba transgrediendo la palabra de Dios, transgredía los mandamientos de Dios, transgredía los estatutos de Dios. Y si nosotros vemos en la palabra, los fariseos, Jesucristo predicando la palabra en la tierra, cuando él estuvo en su tiempo humanizado en la tierra, él por qué le exhortó a los fariseos diciéndolo, sepulcro blanqueado, cajón de huesos secos. ¿Por qué? Porque ellos se vestían como evangélicos, se vestían como cristianos, tenían su Biblia, se jactaban que ayunaban 2 veces a la semana, diezmaban de todo lo que daban, pero dice la palabra que ellos eran malos y eran perversos. Dice que ellos oprimían al pobre, oprimían al mendigo, practicaban injusticia, eran malos y perversos, peor que los pecadores, conociendo la palabra. Y por eso es que el apóstol Pablo dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En ese tiempo existían los fariseos, hoy en día también hay fariseos, pero no con el nombre de fariseos, sino por el fruto de fariseos. Por la vivencia de fariseos que tenían una Biblia, conociendo la palabra y practican lo que practicaban los fariseos y los saduceos. Y por eso que dice el apóstol Pablo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando el apóstol Pablo, antes de tener un encuentro con Jesús, conociendo la palabra, conociendo los mandamientos, él mataba a su prójimo. Hoy en día también se ve eso, que se llaman evangélicos, se llaman cristianos, que son pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, y que son pleitistas, pelean con las mujeres, pelean con los hijos, pelean con sus prójimos, se agarran a puñetes, a patadas, y son evangélicos y conocen la palabra. Por eso es que el apóstol Pablo decía, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué decía esto? Porque, amigo, ¿por qué decía que nosotros pongamos la mirada en Jesucristo? Porque el hombre puede tener Biblia, puede conocer la palabra, puede llamarse de la denominación que sea, puede ser pastor, evangelista, profeta, apóstol, puede ser hombre y mujer, van a fallar, van a claudicar, van a tirar por el suelo el evangelio, van a hablar mal por la culpa de ellos del evangelio, como el apóstol Pablo, que era asesino conociendo palabra, y por eso ustedes pueden encontrar hoy en día llamados evangélicos que dicen que no están de acuerdo que su hijo esté con esa mujer, porque Dios les ha hablado, y así hay un montón de gente erróneamente viviendo un evangelio como ellos quieren. Y entonces por eso el apóstol Pablo ya ha puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué decía el apóstol Pablo puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe? ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que Dios dice, Jesucristo dice, mío es el oro, mío es la plata. Primeramente, todos los hombres y mujeres que escuchan el mensaje, ese dinero que tú manejas, Dios te lo da. La palabra dice en Eclesiastés, dice que Dios da fama, riqueza, provee, le da al hombre todo lo que su corazón desea, pero no le da, dice, no le da ¿qué? La satisfacción de disfrutarlo, no le da paz. El hombre tiene fama, riqueza, plata, se viste, come. El hombre dice, Dios dice en la palabra, mías son todos los animales del campo. Si yo tuviera hambre, comería. ¿Qué te está diciendo? Que todo animal que vive en esta tierra, sea el nombre que tenga, sea cuadrúpedo, herbívoro, mamífero, esté en el mar, esté en el aire, esté en la tierra, todo es de Dios. ¿Y quién nos da de comer? Dios. ¿Sabe por qué? La Biblia dice, las aves no siembran ni echan en granero. Dice la palabra, ni echan en granero, mas Dios los alimenta y los provee a las aves. Cuanto más vosotros, dice, hombre de poca fe, Dios le proveerá. Dice la Biblia que Dios hace salir el sol sobre buenos. ¿Quién? Dios. Mira, ahorita hay un montón de adúlteros, fornicarios, borrachos, que practican diferentes clases de pecado, pero ahí está el sol abrigándolo. Ahí está el aire respirando. Ahí está su corazón palpitando. Dios le da vida a todos. Por eso que el apóstol Pablo decía
puesto los ojos en Jesús. Jesús es el que te da de comer. Jesús es el que te da la vida. Jesús es el que te da una casa. Y todas las cosas materiales te lo da Dios. No, mi fuerza, no es tu fuerza. Dios te da las fuerzas. Porque la palabra de Dios dice, venid a mí los trabajados, cargados y cansados, y yo os haré descansar, dice Dios. Dice la palabra que Él te aumentará las fuerzas como el búfalo y te rejuvenecerá como el águila. Y dice la palabra que toda la tierra y su plenitud es de Dios. Entonces, amigo, ¿por qué amargarse, acabarse la vida? Que ese hermano es así, que ese hermano es así, y que ese pastor es ladrón, y que ese pastor es fornicario, y que esos hermanos son diablos. Hermano, varón, hombre, mujer que me escucha, los hermanos a ti no te dan de comer, los hermanos no te dan la vida, los hermanos no te dan el aire para respirar, los hermanos no te dan la fuerza. Los hombres van a fallar porque no son perfectos y Dios permite estas cosas porque el hombre nunca va a ser perfecto. El único perfecto se llama Jesucristo, el que no falla, el que no hace excepción de personas, el que ama a todos los hombres, a pesar que el hombre vive en pecado, Dios lo da de comer, lo provee, lo ayuda, lo bendice. Cuando el hombre llora, Dios lo socorre, a pesar que es pecador. Aunque la palabra dice, Dios no oye al pecador, pero si éste se arrepiente, Dios lo oye. Mire, vamos a la palabra. Mire, podemos ver nosotros en la palabra de Dios, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, siendo ya seguidor de Jesucristo, escuchando la palabra, andando con Dios, con Jesucristo en la tierra, ¿qué hizo? Se sacó la espada y le cortó la oreja a un hombre. Mire, siendo seguidor de Jesucristo y era cristiano. Ahí usted, para que se dé cuenta que usted en el camino va a ver su vecino, su vecina, su prójimo, siendo evangélico, le va a ver que le va a salir el mal carácter, la actitud, pero no lo mires a él, porque ese hombre no te da nada. Jesucristo es el que te da de comer y te da la vida. Por eso el apóstol Pablo decía, puesto los ojos en Jesús, quien murió por toda esta humanidad en la tierra, en la cruz del Calvario, fue Jesucristo. No fue el apóstol Pedro, no fue el apóstol Pablo, no fue David, no fue Eliseo, no fue Jeremías, no fue Jonás, no fueron ninguno de los profetas, de los jueces, de los apóstoles, y ningún evangélico ha muerto en la cruz del Calvario y ha pagado un precio por esta humanidad. Así que, amigo, sácate esos ojos mirando a los hombres, porque el hombre siempre va a fallar. El apóstol Pedro, mira lo que hizo. Eso no fue falla, fue pecado. Cortarle la oreja al soldado de Malta. Y más adelante usted ve en la Biblia, usted que no lee la palabra, no lo conoce, usted va a encontrar en la palabra que el apóstol Pedro le predicaba al pueblo y le hablaba de la gracia de Jesucristo. Pero él, cuando se iba con el pueblo de Israel, le hablaba de la ley. Y dice la palabra que el apóstol Pablo lo vio, y el apóstol Pablo fue y lo reprendió, y se agarraron a discutir boca a boca. Y ahí la Biblia habla, dice que la discusión fue fuerte, que querían agarrarse a golpe. Mira, escucha bien, cristianos y evangélicos, seguidores de Jesucristo. Por eso la palabra dice, la Biblia dice, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Por eso ser evangélico es una lucha, una guerra, una batalla. Que Dios es el que nos ayuda para llegar al cielo. El hombre no llega al cielo porque dice, ya yo soy evangélico, tengo una Biblia, me he convertido y ya estás preparado al cielo. No, tienes que pelear tu batalla. Tienes que ser valiente, guerrero, vivir en santidad con la ayuda de Dios. Porque el evangelio, el camino del evangelio es como un cuartel militar que tú vas al ejército y Dios te prepara, y Dios te capacita, y Dios te enseña a orar, a ayunar, a pelear contra el diablo, contra los demonios y contra toda fuerza de maldad. Así es el hombre preparado. La Biblia dice, Dios toma como soldado. Y los soldados son los que permanecen, a pesar que el hombre falla, pero Dios te perdona. El apóstol Pablo le cortó la oreja, Dios le perdonó, pero él ya no lo volvió a hacer. Así es, tú fallas, pecas, pero Dios te perdona, pero ya no tienes que volverlo a hacer. Eso es lo que enseña Dios.
El apóstol Pablo, mire, asesino, mataba gente en cantidad. Dios lo perdonó, pero si usted ve en el transcurso de la palabra, él ya no volvió a matar gente. Se arrepintió y se paró en la brecha. Eso es lo que nos enseña Dios. Usted ve en la palabra de Dios a David. Dice la Biblia que David tenía el corazón como Dios. Que David era el cantor, compositor de cánticos, de alabanza espirituales para Dios. Y Dios dice en la Biblia que Dios se agradaba de David porque David tenía un corazón como Dios. ¿Por qué? Porque él amaba a su enemigo. El rey Saúl, 35 años lo perseguía, lo quería matar, aniquilar, desaparecerlo. Pero David lo amaba. David no levantaba su mano con él. Pero usted ve en la palabra de Dios, ¿David qué hizo? David codició a la mujer de su prójimo, llamado Urías Eteo. Mira, David practicó varias clases de pecado. ¿Qué hizo? David lo mandó matar a Urías Eteo y cometió adulterio estando con la mujer de su prójimo estando vivo, y él conocía la palabra. Ahí es para que usted se dé cuenta. Por eso, amigo, amiga que me escucha, no te escandalices cuando escuchas que un pastor ladrón, que un pastor fornicario, que ese pastor ladrón, fornicario, adúltero. No te escandalices, eso va a suceder. La Biblia dice, va a haber estas cosas, pero tú no pongas la mirada en los pastores, en los evangélicos. Pon tu mirada en Jesucristo, porque los pastores no te pueden dar absolutamente nada, ni los hermanos tampoco, pero Jesucristo sí. En Él pon tu mirada. Y mire lo que dice la Biblia. David practicó el adulterio con esta mujer, la mujer de Urías Eteo. Pero tú crees que Dios le pasó por alto. Dios lo azotó, Dios lo castigó. El hombre puede hacer muchas cosas, pero Dios lo azota, Dios lo castiga. En vano te sirve, amigo y amiga que me escucha, que te llenes de ira, de cólera contra ese pastor, contra ese hermano. El que hace justicia se llama Dios. Dios le pasa la factura. Dios se encarga de cobrársela. El apóstol, este hombre llamado David, Dios se la cobró, Dios lo latiguió. Por eso es que vino el profeta Natán y le dijo, ¿sabes qué, David? Había un rico, lo dice, que tenía muchas ovejas, y había un hombre que tenía solamente una oveja, y tú lo codiciaste. Ese hombre lo codició, este rico, a ese hombre que tenía una oveja, y le quitó la oveja y le mató al hombre, le dice. Y David se levanta exaltado, lleno de ira, y le dice, ¿quién es ese hombre? Merece la muerte, dice este hombre, dice el rey David. Y el profeta Natán le dice, ¿eres tú, David? Le dice. Y ahí, David, ¿qué hizo? Se quedó frío, se quedó pasmado, porque él se había olvidado que Dios le miraba, porque Dios ve todo. Dios no es como el hombre en la tierra, como los jueces, fiscales, policías, abogados, que practican injusticia. No todos lo hacen, pero ahí sí hay muchos que hacen justicia. Dios no es así, amigo. Dios hace justicia. Dios es el que a Él no lo vas a comprar con dinero ni con plata. Dios hace justicia. Y usted puede ver cuando el profeta viene, le dice, la espada de Jehová no se apartará de tu casa por practicar el adulterio, conociendo la palabra. Y ahí el profeta le dice Dios, ¿en quién quieres caer? ¿En la mano de tus enemigos? ¿En la mano de Dios o de quién? Y él dice, en la mano de Dios, porque Dios tendrá misericordia de mí. Y si usted ve, cuando el látigo de Dios vino sobre la casa de David por practicar el adulterio, ¿qué pasó? Su hermano lo violó a su propia hermana. El otro hermano se enteró que su hermano lo violó a su propia hermana, vino y lo mató. Lo cortó el cuello. Sus hijos se rebelaron contra él. Sus otros hijos se rebelaron contra David y lo tomaron como esposa a todas las mujeres que David tenía. Usted puede ver el desastre total que hubo, la desgracia total en la casa de David. Por eso, amigo, no te hagas vinagre, no te hagas hígado, hablando mal de un pastor, que el pastor cayó, que el pastor salió en la noticia que era un ladrón, que un adúltero. No te hagas vinagre, no te hagas hígado. No te hagas bilis en la boca, hablando mal de los siervos que cayeron. David cayó y Dios lo restauró.
y Dios lo castigó, y Dios lo azotó, y Dios sale en defensa, y Dios el castiga, y Dios el que corrige. Por gusto te hace el vinagre y te hace el hígado, hablando mal de los evangélicos. Preocúpate por la salvación de tu alma. Preocúpate cómo andas tú. Preocúpate cómo eres tú. Preocúpate cómo vives. Si te sorprende la muerte, te irás al cielo, te irás al infierno. Preocúpate por eso. Preocúpate si tienes paz, si eres feliz, si tienes amor, si tienes refrigerio en tu alma, si eres bendecido material, espiritual, sentimental, físico. Por eso preocúpate. Preocúpate si tus hijos están en el camino de Dios. Si tú aceptas a la palabra, si tú que te parece la palabra, acepta a Cristo en tu corazón, en tu hogar y en tu familia, para que no siga desquebrajado tu hogar, partido en dos tu hogar, tu vida misma destruida, arruinada por el pecado. Por eso preocúpate. Y mire, el azote de Dios vino sobre David y sobre su reino. ¿Ah? Eso sucedió. Mire, vemos a otro hombre. Y David tuvo que pagar un alto precio. No fue fácil. David tuvo que llorar y gritar. ¿Tú qué cosa crees? ¿Que es fácil que a tu hija lo violen? ¿Que el hermano lo mate al otro hermano? ¿Tú crees que es fácil? Eso no es fácil, es duro. Pero así Dios trata con el hombre. ¿Ah? Así es. ¿Tú qué cosa crees? ¿Que es fácil que David haya tenido sus hijos y sus hijos lo hayan violado a su propia mujer? ¿Tú crees que es fácil? Eso es duro, amigo. Es duro, pero David tuvo que pagar un precio porque se cometió adulterio contra Dios y contra su palabra. Y el látigo vino, la espada vino sobre su casa. Y así hay hoy en día cuántos hombres y mujeres, hombres que traicionan a la mujer 1, 2, 3, 4, 5 y se acostumbran a eso. Y ahí llega un momento que esto revienta y la mujer lo traiciona, lo abandona y lo deja botado con todos los hijos. Eso sucede hoy. Porque igual como Dios corrige a su iglesia, Dios también entrega al mundo, también lo entrega a Satanás. Y Satanás se encarga. ¿Ah? Por eso se ve hombres llorando, mujeres llorando que el hombre lo dejó, que la mujer lo dejó. Y que al hijo lo violaron, y que la hija lo violaron. Entonces, examínate, hombre y mujer, ¿por qué suceden estas cosas? Porque es bueno examinarse, mirarse. Cuando uno se va a acostar, examinarse, ver qué hablaste durante todo el día. Te llenaste de odio, de cólera, de amargura. Hablaste contra tu prójimo. ¿Qué hablaste? ¿Qué pensaste? ¿Qué hiciste? ¿Qué actuaste? ¿Cómo actuaste? Es bueno examinarse a uno mismo, nuestros caminos, nuestra vida. Porque yo lo hago. Y eso es lo que Dios nos enseña. Mire, seguimos en la palabra. Eliseo era, dice la Biblia, un profeta de doble unción. Tenía un poder sobre él que era el Espíritu de Dios. Pero sin embargo, mire, usted ve en la Biblia que cuando Eliseo salieron un grupo de personas, porque Eliseo en su cabeza no tenía pelo, así como yo tengo pelo bastante, su cabeza era pelada, era calvo, así como Jonás. No tenía nada de pelo. Y salen un grupo de jóvenes, como siempre los jóvenes en su adolescencia les gusta la broma, el chiste, burlarse, ¿no? Y le encontraron a Eliseo y le dijeron, calvo, calvo, baja acá. Él siendo un profeta lleno del Espíritu Santo, ¿qué hizo? Les maldigo en el nombre de Jehová, dijo. Por eso, amigo, tú que estás lleno del Espíritu Santo, ten cuidado con lo que hablas. Dios nos ha traído para bendecir a los hombres. Y nosotros tenemos que discernir y saber, darnos cuenta que la mayoría de hombres y mujeres lo hacen por la ignorancia. Y Eliseo lo maldició. Y dice la Biblia que más allá salió un grupo de osos. Y mató 44 jóvenes solamente porque le dijeron calvo, calvo. ¿Ah? Para que usted vea. Entonces usted ve ahí pecados y fallas que el hombre hace. Lo que hizo Eliseo no fue falla, fue un pecado. ¿Por qué? Porque lo maldició y los otros salieron y lo mataron a estas personas. Por eso uno como cristiano, uno tiene que tener cuidado lo que habla. Tiene que tener cuidado cuando uno está en comunión con Dios, cuando uno está metido con Dios en ayuno, en vigilia. Uno tiene que tener cuidado con lo que habla, porque nosotros, la iglesia de Cristo, estamos para bendecir y no maldecir. ¿Ah? Y usted ve ahí a Eliseo maldiciendo a este grupo de jóvenes, y estos jóvenes murieron por la causa solamente de decir a Eliseo, calvo, calvo. ¿Ah? Porque se burlaron de su defecto físico.
Yo cuando era mundano a mí me ponía un montón de chapas sin nombres cuando era adolescente y niño. Ahora que soy cristiano también un montón de veces le escucho. ¿Ah? Que me mandan indirectas. ¿Pero qué hago yo? Yo solamente digo, Cristo te ama. Nada más le digo en mi corazón. Y no le respondo porque dice la Biblia que Dios es el que pelea por nosotros. Él toma nuestra venganza. Dios dice, airaos, pero no pequéis, no dé lugar al diablo. Mire la venganza, yo daré el pago. Usted ve a Eliseo, se llenó de ira. Se airó, pero pecó, maldiciendo. Pedro pecó porque se dejó llevar la ira. Pablo también. Y usted ve en la palabra de Dios a Jeremías. Jeremías no quería predicar la palabra. Se levantó contra Dios. Dijo, ya no voy a predicar. ¿Por qué? Porque el pueblo se levantaba contra él, hablaba mal de él. Lo querían matar, lo golpeaban, lo insultaban. A Jeremías. Y Jeremías dijo, no voy a predicar ya, nunca más. Y lloraba. Usted ve ahí fallas, errores, pecados que practican muchas veces. Jonás no quiso predicar a Nínive. Dios le mandó a predicar, le dijo, ¿sabe qué? Nínive, Jonás, anda, predícale y háblale a Nínive. Que en 40 días voy a destruir esa ciudad. Y Jonás dijo, no voy. Se rebeló. Se subió a un barco y se fue a Tarsis. ¿Qué ve usted ahí? Él conocía la palabra, pero conocía la misericordia de Dios. Y Dios tuvo que usar un pez para comerlo. Y él vuelve a ir a predicar. Muchas veces el hombre conoce la palabra, conoce el evangelio, conoce las cosas de Dios, pero no le predica a su prójimo. No le predica a su vecino, a su vecina. Hace bromas, hace chistes aquí y allá, pero no predica. No habla de la palabra. El apóstol Juan dice, Juan y Jacobo eran llamados hijos del trueno. Estaban con Jesucristo, pero tenían un mal carácter. Y así se ve. Se escucha personas dicen, oye, ese de ahí, ese hermano pero tiene un feo carácter, hasta que terrible, por eso mejor no voy a la iglesia, dice. No digas eso, anda a la iglesia. No mires a ese hombre. Si ese hombre tiene su mal carácter y no quiere cambiar su problema de él. Porque la Biblia dice, peor pecado es el que conociendo la palabra practica el pecado. Se va a condenación. Pero tú no lo mires por su mal carácter y no preocúpate tú que tienes mal carácter y no vienes al arca que es Jesucristo y te pueda cambiar. Por eso usted ve en la palabra que cuando Noé construyó el arca para que se salven los hombres, ¿quién fueron que subieron al arca? Los animales. ¿Y qué había en los animales? En el arca los animales. Había león, había tigres, estaba la oveja, estaba el palomino, estaba la gallina y estaba toda clase de animales y estaban juntos ahí. Pero ellos estaban salvos porque estaban dentro del arca. Y ese hombre puede tener mal carácter, puede ser todo, pero está dentro del arca. Y Dios le va a seguir tratando con su vida para darle forma, porque Él es el alfarero. Dios es el artesano. Dios tiene poder para meterle fuego a ese cristiano, a esa cristiana mundana. Y con el fuego Dios lo amolda, así como se mete el fuego para doblar los fierros, hacerlo ganzúas, hacerlo patecabras, hacerlo puntas para romper base sobre base. Así Dios lo hace a través de las pruebas. El fuego de las pruebas es como Dios trata con ese cristiano, esa cristiana de mal carácter, soberbio, orgulloso. Dios lo mete al fuego y trata con su vida. Así es como Dios lo amolda. Dios no pasa por alto nada, amigo. Y Dios no se casa con nadie. Dios tiene su modelo y su forma como tratar con el hombre, con el mal cristiano, la mal cristiana. Meterlo por la pista de combate. Ahí Dios trata. Por eso cuando pase prueba y lucha, no te corras. No digas el evangelio es duro. Dice la palabra que solamente los violentos arrebatarán el reino de los cielos. Cuando tú pones tus ojos en Jesús, en Jesucristo. Y ahí usted ve el apóstol Juan y el apóstol Jacobo. Los dos apóstoles con Jesús dijeron, Señor, Señor, manda fuego del cielo y que Dios desaparezca esta ciudad que no nos quiere recibir la palabra. ¿Usted qué ve ahí? El mal carácter de los dos apóstoles. Porque los apóstoles, ¿por qué eran así? Porque no ayunaban,
porque no se sometían a Dios, porque no tenían esa búsqueda con Dios. Entonces su carne estaba viva, vivita. Y así hay muchos llamados evangélicos que no saben qué es ayunar, qué es hacer vigilia, qué es pasar noches enteras en oración, que no saben estar en ayuno. Ellos no ayunan, sino desayunan. No saben qué es someterse en ayuno. 3, 4, 5 días sin comer ni agua, nada. Ahí va a morir la carne, ahí muere la vieja naturaleza, ahí muere esa humanidad pecaminosa. Jesucristo tuvo 40 días y 40 noches y no se murió. El profeta Moisés, de 40 años, 40 días y 40 noches en ayuno y oración, no se murió. Cuando tenía 85 años, viejito ya, se metió a ayunar 40 días y 40 noches y no se murió. Para matar la carne, matar esa vieja naturaleza, matar ese mal carácter, matar todo eso que hay en este cuerpo pecaminoso. Eso es lo que enseñó Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dijo el apóstol Pablo. Y acá usted ve en la palabra, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual dice, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Quién? Jesucristo. No fueron los evangélicos, ni los profetas, ni los pastores, nadie pagó ese alto precio en la cruz, fue Jesucristo. Muchas veces la gente para más concentrada en los hombres y no miran a Jesús. Jesús está que le habla, le llama a través de las circunstancias, a través de las pruebas, a través de las enfermedades, a través de las necesidades, a través de los temblores, a través de los terremotos, a través de diferentes dificultades que suceden en el mundo entero, a través de la miseria, de la pobreza, de la necesidad. Dios está que lo habla y lo llama, que venga a él. Pero ellos siguen, que ese pastor era ladrón, que ese pastor, verdad, ese pastor era fornicario, ¿no? Mirando a los hombres no te van a dar nada, pero Cristo sí. Y tú tienes que rendirte a Jesucristo. Dice la palabra, humillado ante la mano poderosa de Jehová, y él lo exaltará cuando debería ser tiempo. Tú te humillas a Jesús y Dios te bendice. Dios quiere solamente bendecirte y ayudarte. Mire, Noé, el pregonero de justicia, dice la Biblia, Noé, le encomendó Dios una misión. ¿De qué? De construir el arca. Demoró 120 años construir un arca. Predicar a la gente que iba a ser la tierra destruida. Hasta ahí todo bien. Pero cuando Noé se descuidó, pasaron los 40 días, lloviendo día y noche. Y mientras secaba el agua, 40 días y 40 noches más, Noé ya estaba medio loco. Salió el arca, se sentó en el monte Oré, ahí quedó. Noé salió, sembró unas plantas de olivo y cosechó uvas, y eso lo fermentó, se embriagó y se desnudó. Mire la palabra. Usted puede ver la palabra. Jacobo conocía a Dios. Su padre Abraham le había hablado, su padre Isaac le había hablado de la palabra, él conocía. Sabía que no se debe hacer acepción de personas. Conociendo la palabra, él tenía 12 hijos y amaba a uno más que a los otros 10. A los otros 10 lo maltrataba mal, hablaba mal de ellos, y al otro sí lo prefería. Hacía acepción de personas. En el hogar no puede hacer acepción de personas, a todos tiene que amarlo por igual, porque eso enseña la Biblia. Pero mira lo que hizo este patriarca. Abraham, conocedor de la palabra, llamado por la Biblia el amigo de Dios, el padre de la fe. Pero sin embargo Abraham se fue, en el momento de necesidad se fue a Egipto. Le dijo al faraón que la mujer que tenía era su hermana. Y el faraón quiso tomarlo como mujer. ¿Qué hizo? Mintió. Mintió Abraham y terminó en Egipto. Los 12 patriarcas, los 10 patriarcas, hermanos de José, ¿qué hicieron? Conocían la palabra, conocían las cosas de Dios. Y vendieron a su hermano José y lo quisieron matar a su hermano, porque tenían celo y envidia a su hermano. Conocedores de la Biblia, conocedores de la palabra. Por eso la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Y dice la Biblia,
el cual por gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Quién fue? No fueron los hombres, fue Jesucristo. A Jesucristo lo rompieron su piel, a Jesucristo lo insultaron, lo agredieron, lo golpearon, lo mataron, lo llevaron a la cruz. Fue Jesús. En él pon tu mirada, a él clámalo, a él pídelo, a él pide el auxilio, él pide la ayuda y él te ayudará y te socorrerá, siempre y cuando no seas orgulloso y soberbio y deja de mirar a los hombres y ven a Jesucristo, para que Cristo te cambie, para que Cristo te liberte, para que Cristo te muestre un mejor camino, el amor eterno, el amor de la santidad, el amor de su palabra, el amor al cielo, el amor a tu vida, el amor a tu prójimo, el amor a tu esposo, el amor a ti mismo, amarte a ti mismo. Jesucristo te enseña. Ahí donde tú estás, dile: Padre Santo, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por el mensaje de tu palabra. En esta hora, Señor, te pido que borre mi nombre del libro de la muerte. Señor, hasta el día de hoy he estado mirando a los hombres. He estado mirando muchos fallas, errores, pecados que cometen los hombres. Pero en este momento, al escuchar tu palabra, me has hecho entender y darme cuenta que no es como yo pienso, como yo creo. Es como dice tu palabra, Señor. Señor, te recibo en el nombre de Jesús. Borra mi nombre del libro de la muerte, paso al libro de la vida. Te recibo como suficiente, único Dios y Señor de mi vida. Señor, cámbiame, libértame, libérame, transfórmame. Haz de mí una nueva criatura. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén.